Directa, cortica, rapidita, para que vean que estoy bien. Agradecer a todas las personas, a esos hermanos que siempre me escriben, están al pendiente de mis niños, de mí, que me preguntan cómo estoy. Me encuentro todavía en México. Estoy viva, como digo, que ya eso es una dicha. Muchos me dicen que no publique. Entiendo que todavía no estoy en la plena libertad, todavía me encuentro, yo diría que en peligro, sin total libertad, la que quisiera tener, a pesar de ser libre de pensamiento, pero creo que es importante que vean los que se preocupan y ocupan que estoy viva y que voy a seguir luchando a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que desde el días antes del 11 de enero me ha tocado vivir. Hay muchas personas que no saben todavía qué es lo que ha pasado conmigo. Para los que no lo saben, pues bueno, lo dejo dicho por aquí. Simplemente desde el 11 de enero fui obligada a exiliarme. Ya hacía un tiempo la dictadura me venía diciendo que si yo seguía con mi activismo político iba a ir a prisión, que dejara de hacer lo que estaba haciendo, cosas que yo no hice, no ni haré nunca, y situación que empeoró después del 24 de noviembre, cuando de conjunto con unas madres que aún se encuentran en la isla, nos presentamos frente al Ministerio de Salud Pública a exigir que mejorara la situación de los niños vulnerables con situaciones críticas que realmente merecen visa humanitaria, merecen una mejor vida, niños que sus vidas se pueden salvar. Y en los últimos días he estado viendo el trabajo inmenso que está haciendo Lara, que de hecho es mi hermana de lucha, y tuve la dicha de días antes de salir del país que me visitara, cosas que muchos no conocen. Estuvimos hablando, supo un poco más de mí, porque realmente fueron unas personas maravillosas junto con ellas y fue muy bonito pasar el día en mi casa con la hermana Lara, la cual admiro, respeto y sé que lo que lo está haciendo con todo el corazón y me alegra mucho que las personas estén apoyando, pero recordarles que como Amanda hay muchos niños en la isla que están necesitando visa, que están necesitando una mejor atención porque su vida corre peligro y que la única solución, porque sí, ahora todos hacemos campaña por Amanda y me parece muy bien, lo hacemos por Daimir, lo hacemos por muchos niños, pero quedan otros niños vulnerables que ni tan siquiera se conocen su caso. Por lo que yo creo que por lo verdaderamente que hay que luchar, además de apoyar todas estas madres, es por un cambio de sistema y que el pueblo de Cuba entienda que lo que toca es tumbar la dictadura, cosa que Dios permita, de verdad de corazón lo digo, y sea pronto, porque es muy duro vivirse fuera de la isla, de lo que tú amas, de lo que tú quieres. He pasado días difíciles, ya puedo hablar un poco mejor sobre el tema. Me costaba hablar, no podía alimentarme, he perdido el sueño. Es muy duro dejar atrás a tu familia, eh, es muy duro dejar todo lo que tú conseguiste con tu sacrificio. En mi caso, mi finca. Yo soy una persona que me arraigo a mis cosas, a mi tranquilidad. A pesar de que yo vivía en una dictadura, mi finca era mi todo, mi espacio, por lo que yo luchaba, por lo que yo veía, ¿cómo explicar? Yo nunca me imaginé exiliada y realmente es muy difícil. Fue una decisión que durante meses me estuvo machacando. Los hermanos de verdad que hablan conmigo por privado saben que durante meses, desde octubre, que fue mi juicio,
Yo viví una pesadilla pensando en que cuando llegara ese momento, cómo lo iba a enfrentar. Muchos hermanos buscaron alternativas, estuvieron tratando de buscar la manera. Papi, estoy en una directa. Papi, por favor, Ramos. Disculpen, estuve buscando la manera, muchos hermanos, de hacerme este momento más fácil. Hermanos que les agradezco porque me dijeron, mira, mi hermana, vamos a ponerte un parol para que tú puedas salir sin problema. Nada pudo hacerse posible y me tocó, estuve aguantando lo más que pude, noches sin dormir, días que no me podía alimentar, que el agua no me tragaba, no podía, no, el agua no me pasaba, el alimento no me pasaba. Yo decía, Dios mío, esto no puede ser. No puede ser posible que tú tengas que dejar lo que tú amas atrás tan solo por pensar diferente, tan solo por decir que vives en una dictadura. Yo vivía en mi finca así, vigilada así todo el tiempo, asediada. Ya no tenía modo de moverme porque aquello era como una película de terror. Hay muchas cosas que yo no he hablado, que me pasaban constantemente. Yo no tenía vida, tampoco mis niños, tampoco mis vecinos. Era una maldita pesadilla que tú dices, no puede ser posible, no puede ser posible, pero sí lo es. Yo he sido una mujer que durante 14 años he dedicado mi vida a luchar en contra de la dictadura. Mi activismo político se encrudeció cuando a mi hijo se le descubre un osteosarcoma paradontal, es operado y en mal tratamiento me impulsó a protestar, me impulsó a hablar, me impulsó a no hacer silencio. Y es ahí cuando yo eh, comienzo mi activismo político y termino en la prisión del Guatao. Durante 18 meses me sancionaron y estuve presa. Sé bien claro lo que se pasa en las prisiones. Sé bien claro lo que se pasa en las prisiones y por eso me pongo en el lugar de los presos políticos. Por eso me es fácil sentir empatía porque lo viví en carne propia. Viví en carne propia lo que es estar en prisión y que te maltraten, que te humillen, eh, que te vulneren, tan siquiera por una llamada por teléfono para saber de tu hijo. Viví en carne propia la prisión y la pérdida de mi padre querido, de la persona que más me amaba en esta vida y no porque no esté. De hecho, mi padre decía que yo era, me decía la niña, todavía muchos en mi familia me dicen la niña, porque decía que yo era la niña de sus ojos y yo me tocó vivir la prisión y no poder despedirme de mi padre. Mi padre murió de un infarto provocado por la angustia de saber que yo, su hija, estaba en prisión y no tuve el derecho de despedirme. Es por eso que yo tengo la empatía con los presos políticos. Yo me pongo en el lugar de ellos porque estuve en el lugar de ellos, sé cómo es una dictadura, sé cómo se vive dentro de las prisiones, sé de lo que son capaces, de la falta de alimentación, de atención médica, sé lo que es ver a tu hijo en un salón de visita y no poderte mover al parque, no poderte abrazar a tu hijo lo suficiente, estar tu hijo enfermo con un tratamiento de quimioterapia y no poder ir a su tratamiento, que muera tu padre, que te saquen de tu colectivo y te digan se murió tu papá. Eso yo lo viví, cosa que es terrible. Tiemblo de pensar en eso. Eh, Mi padre era la persona que me enseñó a dar de corazón. Mi padre, yo decía que él era como Pilar, toma los míos, yo tengo más en mi casa. Ese era mi papá. Mi papá todo lo entregaba con el amor del mundo y es la persona que me enseñó a ser así. Y que te digan, en marzo, en el mes de marzo, va a ser años de la muerte de mi papá, se murió y sencillamente así. Yo recuerdo que cuando mi esposo fue a la prisión y yo ese día desperté y dije que no tenía deseos de hablar con nadie.
Ese día era un domingo y no tocaba ir a trabajar porque yo trabajaba y quería estar tranquila en silencio con esa luz que nunca se apaga y me llamaron a la reja. Diasniurka Salcedo a la reja con candado. Cuando fui a esa reja me dijeron que debía acompañar a la guardia hasta donde se encontraba el oficial de guardia. Me llevaron hasta donde estaba el mayor y me dijo, se murió tu papá. Eh, yo salí arrastrándome por un pasillo y perdí la piel de mis rodillas. Y, y eso lo viven muchos presos políticos y no tuve la dicha de despedirme de mi padre, solo llorarlo en silencio. Y eso lo viven los presos políticos. Y es por lo cual yo me decidí que no me quedaba de otra que salir del país, porque no me encuentro de salud preparada otra vez para enfrentar lo mismo. Tengo niños que dependen de mí, que les di la oportunidad de una mejor vida porque los niños que yo tengo, mi único hijo, el único hijo que yo parí, se encuentra en los Estados Unidos debido a la represión, porque mi hijo era mi mano derecha, lo he dicho en otras ocasiones, y mi hijo me ayudaba en todo. Y cuando vieron que él era mi mano derecha y era la manera de reprimirme, mi hijo tuvo que salir del país en días, porque lo iban a meter preso, por localizar un medicamento para una persona con cáncer. Para una persona con cáncer, el medicamento era lo habían mandado, pero ellos dijeron que era de hospitales, que era robado y que mi hijo lo iban a encarcelar. Mi hijo, me tocó en 4 días despedir a mi hijo, no me recupero de eso. Mi hijo es lo más sagrado en mi vida. Pero en mi trabajo social yo fui salvando niños que eran maltratados, los traje a vivir a mi casa. Muchos conocen la historia porque no todo lo hago público. No todo lo hablo en las redes sociales. Y esos niños fueron a vivir conmigo, dándole amor, cariño. Me salvaron a mí del estado de depresión que en su momento yo pasé, porque soy una madre que su segundo embarazo múltiplo de cuatrillizo lo perdí. ¿Por qué? Por hacer una denuncia en el canal 51 de que las embarazadas múltiples no tenían medicamento. Yo necesitaba la metildopa, no la tenía. Lo denuncié que siendo una embarazada múltiple no tenía el medicamento de cuatrillizo. Yo fui reprimida. En mi casa se hizo un registro. Me decomisaron todos los animales de la finca. Me decomisaron pesas, me decomisaron la comida, me decomisaron alrededor de 40 cochinos. Acabaron conmigo. Fue tanta la depresión con mi embarazo que yo perdí mis niños. Y yo, a partir de ese momento, me sequé por dentro. Siempre estaba triste, siempre estaba mal. Y el camino fue el trabajo social y los niños vulnerables. Esa fue mi ayuda. Me salvaron esos niños. Empecé a sentir cosas diferentes. Y a esos niños empecé a llevarlos a mi casa, a vivir conmigo, a darles cariño, a que fuesen mis hijos, esos que yo perdí. Yo juré desde ese momento que yo nunca más vería a un niño para hacer trabajo. La pérdida de mis hijos me hizo ser mejor persona. Fue algo de lo que tampoco me recupero. Y ha sido duro. Traje niños huérfanos a mi casa, niños vulnerables que maltrataban, que los padres aún están presos con sanciones que no considero justas. Porque, por ejemplo, 10 años a una madre que metía a un niño en un tanque de agua porque lo castigaba de esa manera, no creo que sea una sanción justa cuando Lisandra Góngora, presa política por solo pensar libertad, se sanciona a 14 años, pero de eso se trata, vivir en una dictadura. Esos niños durante más de 3 años vinieron a mi casa, todo el tiempo me amenazaban con quitármelo, me hicieron juicio, pero afortunadamente gané la custodia legal porque Dios es grande y poderoso. Gané la custodia legal de esos niños con mucha lágrima, con mucho sacrificio, con mucho dolor, con mucha pena, con muchas cosas que tuvo que enfrentar que muchos conocen. Y aún el 24 de noviembre, sabiendo las consecuencias y que había una sentencia por ahí de 8 años,
me fui con las madres frente al ministerio, hice lo mejor que pude, pero mi salud me choca. Soy una persona que padece cáncer de páncreas, diabética, hipertensa, y aún así las madres saben que estuve todo el tiempo junto a ellas, y a partir de ahí mi infierno aumentó, más vigilancia, más represión, más amenaza, hasta que en el mes de diciembre me dijeron que si yo no abandonaba el país antes del 15 de enero, yo iría a cumplir 8 años de prisión. 8 años por pensar diferente. 8 años por decir que Cuba es una dictadura. 8 años por decir que el presidente Díaz-Canel, puesto a dedo, no es mi presidente, porque nunca he votado por él. Cosa que siempre lo dije tanto dentro como afuera. Han sido días difíciles, días de mucho dolor, días de asfixiarme, de decir, no puedo con esto, pero tengo que poder con esto y por mucho más. Llegó el día 11, arribar al aeropuerto, y uno de los momentos más duros de mi vida ha sido dejar a Alain en el aeropuerto. El hermanito de Ale, que tenía pasaje, su custodia, y aún así no lo dejaron arribar al avión. Así opera una dictadura. Por el simple hecho de que yo me calle, los niños se encuentran en mi finca. Yo no fui de las cubanas que vendió todo para salir, porque mis niños se tenían que quedar cómodos, porque si no, los recogen. Yo salí prácticamente con lo necesario para poder subsistir con los 2 niños que pude sacar. Fue muy duro para mí dejar a Alain, porque son como 2 hermanos Imagua que siempre estaban junticos, que estaban todo el tiempo juntos, que lo que hacía uno lo hacía otro. Incluso yo los vestía similares, porque son niños que se aman. Me llegan mensajes de Cuba donde dice que me quiere llamar, pero no es lo mismo, que extraña mis abrazos. Y yo me pregunto, ¿todavía hay quien diga que Cuba no es una dictadura? ¿Que no te recriminan por pensar diferente? ¿Que no son... Hay quien dice que salir del país es opcional? ¿Qué yo tenía que hacer? ¿Dejar que me encarcelaran como lo estuve 18 meses? Donde perdí a mi padre y no pude despedirme. Eso es lo que yo tenía que hacer, seguir presa y mis niños. ¿Quién se ocupa de los niños de Lisandra Góngora? Sí, se le ayuda, pero no es lo suficiente, familia. El abrazo de mamá, el beso de mamá, eso no lo sustituye nadie. Aunque se ayude, aunque se le dé alimento, aunque se le regale algo para los Reyes Magos, como hice en este 6 de enero, que salí aún con mi cabeza así, porque yo sabía que era lo último que iba a hacer por los presos políticos, y repartir juguetes, no es lo suficiente como que esté mamá. Mamá, la falta de mamá, eso es único. ¿Por qué la dictadura se llena la boca de decir que les importan los niños cuando no les importan? Cuando ustedes simplemente son capaces de separar 2 hermanos para que yo me calle. Pero lo que no sabe la dictadura, que aún sabiendo yo las consecuencias, no me voy a callar. Voy a luchar por juntar a mi familia, cueste lo que fueste. Voy a seguir ayudando a los presos políticos, a los familiares de los presos políticos, hasta las últimas consecuencias. No he llegado a los Estados Unidos, no soy de las que salió directo a los Estados Unidos, no. A mí me han dejado pasar trabajo, a mí me han hecho pasar trabajo. Yo no tenía ni la mejor intención por mi espontánea voluntad salir del país, porque yo tenía una finca. Yo podía estar tranquilamente en mi finca. Es muy triste, además quiero hablar que me duele muchísimo como veo que los comunistas entran con visado a los Estados Unidos, mientras que nosotros los cubanos que nos pronunciamos, que hemos enfrentado la dictadura, nos cuesta. Así como Marisol, como Tai, que tuvo que dejar a sus niños, como Marisol, ¿verdad? Que se pasó meses tratando de llegar, como Dairi,
que tuvo que pasar lo mismo que estoy pasando yo, travesía como Arianna, debería existir un programa para las personas que de verdad demuestren que están en contra de la dictadura y que sean personas vulnerables, que no tengamos otra salida. Tiene que existir, porque no puede ser posible que los comunistas entren como perros por su casa. Es muy triste ver lo que toca pasar. No es justo. Mientras tú ves que cualquiera entra a los Estados Unidos con una visa sencillamente así, porque por ejemplo es artista. Y no estoy en contra de eso, sino que debería existir un programa para las personas que son personas de verdad vulnerables. Es totalmente injusto. Injusto. Injusto, de verdad. Es injusto. Porque Arianna Mena Rubio no tenía que haber pasado todo lo que pasó. Y quizás no sea lo suficiente lo que pasamos para muchos, para los que desde afuera dicen, no, tú no hiciste nada. No, no hice nada. Nada más que exponer mi vida y exponer la vida de mi familia. Porque créanme, luchar dentro de Cuba y exponerte, expones a toda tu familia, lo estoy viviendo yo, que aún fuera del país los están molestando, les están gritando, les echan basura afuera de la finca. Es totalmente injusto. Debería existir un programa para que las madres como yo, como Dai, como Dairin, puedan tener a sus hijos. El doctor Alexander, ¿cuánto pasó? ¿Cuánto pasó? ¿Dónde están los niños del doctor Alexander? Pienso que la administración de los Estados Unidos debe mirar hacia esas cosas, hasta esas personas que nos encontramos en vulnerabilidad, en peligro total, demostrado. Y deberían mirar a esas cosas, porque hay comunistas que están entrando como perros por sus casas, montando sus negocios. Es triste, es vergonzoso que eso suceda, de verdad. Y un mensaje, nunca, creo que me prometí que desde que salí del país, el fundamental mensaje que quiero dar es al pueblo de Cuba, que la libertad del pueblo de Cuba está en las calles. Pero sobre todo, mi mensaje es a las madres como yo, a esas que amamos a nuestros hijos con la fuerza de nuestro ser, es que la libertad y el futuro de nuestros hijos está en la calle familia. Y yo sigo con las esperanzas puestas en ese grupo de madres, en Elianis, en Frida, en la mamá de Amelia, en esas guerreras que de verdad sé que son capaces de juntarse, en Rosalba, en esas madres que estén donde estén, sigues y seguimos unidas y que saben que pueden contar con mi apoyo y que no es cuestión de un niño, de dos, de tres, de una, es cuestión de todas las madres juntas en las calles a protestar. Y espero que cuando llegue ese día el pueblo sea capaz de juntarse, de verdad, y no las dejen solas como mismo me dejaron a mí. Porque si yo no me hubiese sentido sola, yo no me hubiese visto en el compromiso de tener que salir, porque lo mío no fue ni tan siquiera opcional. Lo mío fue bajo presión hasta el último momento. Mi esperanza está más que en el pueblo, en todas esas madres, porque nosotras las madres somos capaces de todo por nuestros hijos. Se lo digo desde el corazón. Desde el corazón, que conmigo además, disculpen, que conmigo además pueden contar siempre, tanto las madres de los presos políticos como las madres de los niños vulnerables, que lo poquito que tengo, con el amor del mundo, lo comparto. Les mando un fuerte abrazo. Dios, patria y libertad. Libertad para todos los presos políticos. Libertad para el pueblo de Cuba. No dejemos solo a los presos políticos, ni tampoco a las madres de tantos niños vulnerables. Los quiero y nada, solamente quería pasar por aquí para dejarles un poquito de lo que está pasando conmigo. Bendiciones, Arianna, te amo. Gracias por estar, Garlobo, Isis.
Desde mi corazón, gracias porque siempre están. Alexander, gracias, de verdad. Dios, patria y libertad. Y lo único que deseo es que Cuba sea libre. Quisiera estar en una pesadilla, que me digan, ahora mismo Cuba es libre y de segura que estoy que no llego ni a los Estados Unidos. Me regreso a Cuba, porque Cuba duele. Repito, Dios, patria y libertad. Libertad para todos los presos políticos.